Algo más sobre Leoncio Prado. Leoncio Prado fue hijo de Mariano Ignacio Prado, el mismo que abandonó el país cuando éste se encontraba en guerra. El 1 de abril de 1861, antes de cumplir 8 años, ya vestía el uniforme militar. Durante los días de fiesta y vacaciones, Pradito lucía orgulloso su uniforme militar como soldado distinguido. En el año 1865, acompañó a su padre a enarbolar la bandera de la Restauración Nacional. Tras una sangrienta revolución, su padre se hizo de la presidencia y Leoncio fue incorporado como guardia marina a la fragata Apurímac. Participó en el combate de Aptao. Fue tras esa gesta que Leoncio Prado recibió su primera medalla de guerra. Las penalidades de la ruda vida en el mar afectó la salud del adolescente. De ninguna manera melló su sentimiento patriótico. Ingresó a la Escuela Militar del Espíritu Santo. Por su experiencia en combate le otorgaron el grado de subteniente. Desobedeciendo órdenes junto a su primo Nazario Rubio, se dirigió a uno de los buques que mandaba el capitán de navío Lizardo Montero. Fue ahí que participó en el combate del 2 de mayo con solamente 13 años de edad. Se le concede la clase de alférez de fragata. El propio Lizardo Montero le obsequia su propia espada y se la dio en premio y honor a su sereno comportamiento. A los 14 años de edad, decide completar su educación en el Colegio Nacional de Guadalupe. El 14 de diciembre de 1867, encabeza una huelga estudiantil, lo que fue catalogado como un motín. Reclamaba la incompetencia de algunos de sus profesores y criticaba el rigor de las medidas disciplinarias. Superado el motín, Pradito fue expulsado del Colegio Guadalupe. A los pocos días, su padre, el presidente del país, lo alista para que participe en una expedición a la selva amazónica. Se perdió en la selva virgen por varios días. Enfermo, hambriento y con muchas infecciones en el cuerpo, llegó a su campamento. A los 15 años fue presionado por el Estado peruano, que tenía como presidente al señor Manuel Pardo, y enviado a que culmine sus estudios a Estados Unidos. En el año 1874 se fue a Cuba, acompañado de sus hermanos paternos Justo y Grocio, y se alistaron en el Ejército Libertador. Pradito toma parte en las principales acciones de armas. Realiza una de las más prodigiosas acciones tipo comando. Captura junto a 10 de sus amigos el barco hispano Moctezuma. Contaba con solo 23 años. Cambió de nombre al buque y le puso Céspedes, en homenaje al paladín de la libertad cubana. Se sospecha que Pradito personalmente mató al capitán del barco español. La captura del Moctezuma hizo que el Senado español se reuniese para calificar de piratas a Pradito y su gente, por lo que fue condenado a muerte. El buque al mando de Pradito fue perseguido por la fragata española. Jorge Juan, de mayor andar y tonelaje, Prado y su tripulación, ante el asombro de sus adversarios, descargó sus cañones. Luego, al ver que todo estaba perdido, hace estallar al Santa Bárbara, lanzándose antes al océano. El héroe jamás fue encontrado por los españoles. Llegó a Corinto por sus propios medios, luego de muchas penalidades. El gobierno cubano lo premió dándole la alta clase de coronel de su ejército. Además, perennizó su figura
entre los patriotas de la galería del Ayuntamiento de La Habana, considerado juntamente prócer de la independencia de la República de Cuba. En 1879, en circunstancias que nuestra tierra patria corría peligro por el acecho chileno, Pradito y sus hermanos Justo y Grocio se enrolaron en el ejército peruano. Concurre a la batalla del Alto de la Alianza, donde se batió con singular denuedo. Es perseguido tras el desastre del ejército aliado por el coronel chileno Barbosa. Esta persecución terminó el 21 de julio de 1880 en Tarata, después de un sangriento enfrentamiento entre los hombres del coronel chileno y del coronel peruano. Este hecho prisionero gracias al valor y la admiración que sentía el enemigo por él. Fue llevado a Chile a la prisión de San Bernardo. Año y medio más tarde fue depuesto en libertad bajo palabra de honor de no seguir haciendo la guerra a Chile. Al regreso al Perú, dice: cuando la patria está subyugada, no hay palabra que valga sobre el nivel de libertaria. Estas palabras significaban que nuestro héroe volvía a tomar las armas contra los chilenos. Logra reunir 80 jóvenes y se dirige a Cerro de Pasco. Ahí se juntan 150 hombres más. Baja hasta Sayán y asedia Huacho. Nuevamente es perseguido por el ejército chileno. Abandonó el pueblo de Vistalegre, no sin antes hacerle frente a las avanzadas enemigas. Sube hacia las serranías chancainas, específicamente el Jucul. Se mantuvo ahí por varios meses y armó a 300 hombres. Por medida disciplinaria, obedece órdenes y cede sus soldados al coronel Isaac Recabarren, quien por órdenes del coronel Cáceres estaba formando el ejército del norte. Leoncio Prado demostró ser un gran patriota. Aceptó injustamente entregar sus tropas que con tantos sacrificios había formado. Entendió que no cabía dimensiones frente al enemigo. Se le unía a Cáceres en, en Aguamino, con el cargo de jefe de Estado Mayor de la Primera División del Ejército del Norte. Participó en la batalla de Huamachuco, gallardamente, según los testigos de la época. Lo vieron multiplicarse por los lugares de mayor peligro. Disparó personalmente los cañones emplazados en la toma del Santa Úrsula. Montado sobre un caballo moro fino y con la espada en alto, es herido gravemente. Un tiro de la artillería enemiga estalló en su costado. Sus soldados lo levantan y lo suben sobre su caballo. Además, lo ayudan a salir con la voluntad del campo de batalla. Camino de retirada, luego del hecatombe del glorioso ejército de la Breña en Huamachuco, se encuentra con el general Cáceres, sus ayudantes y algunos jefes. Según el coronel Samuel de Alcázar, testigo presencial de los acontecimientos, dice: la pierna del herido estaba colgada, se movía como el badajo de una campana al vaivén de la bestia. Cáceres y los suyos siguieron camino tras ser imposible continuar con el herido. Pradito estaba acompañado de sus fieles ordenanzas, Patricio Lanza y Felipe Trujillo. Depositaron su cuerpo en una cueva de la laguna de Cuchuro, al pie de los nevados de Huaylías. Pradito ordenó a sus fieles seguidores dejarlo en poder del campesino Juan Carrión, el cual lo delataría días más tarde ante la protesta de sus ordenanzas. Pradito fue enérgico para que ellos se marchen y salven sus vidas. Los soldados, obedeciendo órdenes de su superior, optaron por dejarlo. El resto de la historia ya es conocida. Solo me prosigue la idea de decirles que lo más que hizo Prado en Huamachuco no fue producto de la casualidad.
estaba atendiendo por un sinnúmero de hechos heroicos protagonizados por él anteriormente, como ya lo he relatado.